Franco Parisi, candidato presidencial por el Partido de la Gente y que en las últimas semanas ha visto cómo crece mucho en las encuestas y que ahora se viene a ver envuelto en un nuevo escándalo mediático por la revelación de una deuda por no pago de alimentos, lo que algunos llamarían un papito corazón, ¿no? Con respecto a sus hijos de una de sus parejas anteriores y que habría una deuda importante en Chile. Ahora, salió también el abogado de París y el mismo París a desmentir, después se dio un mensaje, se dio otro, y vamos a ver un poco qué es lo que es verdad y qué es lo que no, porque realmente creo que hay un poco de distorsión de varias cosas, y vamos a ver un poco si es que esto tiene algo de justificación o no. Vamos a escuchar un poco al abogado, y vamos a ver cómo el mismo abogado reconoce que efectivamente esa deuda existe, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Lo vamos a ver con un extracto del mismo abogado como habló en la televisión, en CNN, explicando un poco la situación, y hay que ver muy en detalle sus palabras porque ya saben, cuando se escucha abogado hay que estar atento en las palabras exactas que se usan. Pero vamos a ver un poco esta situación y el posible efecto que esto podría tener y por qué tal vez esto tiene vínculos con la no llegada de Parisi a un poco más de 2 meses de la elección presidencial, y que esto podría ser la razón por la cual no estuvo presente para el primer debate presidencial. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Deadshot Gaming, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, recordemos, vamos a hacer un contexto porque esto todo tiene una historia, ¿no? Que hace algunos días ya que se empezaba a decir dónde está Franco Parisi, que era raro porque no va a estar presente en el primer debate presidencial, y en este canal hicimos un video del enorme error mediático y político que era estar fuera del país para el tema de hacer campaña. Y muchos compartían que eso era un error, pero la excusa que se dio es que, bueno, es que él está trabajando por un tema laboral, ¿no? Que incluso tomando eso en cuenta, de si ese fuera el caso, uno tiene que hacer las preparaciones para hacer campaña en terreno, uno no puede esperar ser presidente de Chile estando completamente fuera, pero esta fue la explicación que se dio, ¿no? Pero algunos empezaron a decir que igual era extraño, ¿no? Que no tenía mucho sentido eso y que podía ser otra cosa. Y acaba de surgir un escándalo que podría explicar tal vez, por qué no ha llegado a Chile, y es el escándalo de una demanda con una orden de embargo y con una orden de arraigo nacional contra Parisi por no pago de alimentos. Ahora, ¿qué es esto de alimentos? Los alimentos son lo que uno tiene que pagar cuando uno está separado, se divorcia, y tiene que pagar dinero para justamente la mantención de los hijos. Eso es lo que se llama alimentos. No es para comprar necesariamente comida, es para comprar comida, los colegios, la mantención de los hijos. Y es distinto lo que uno tiene que pagar de alimentos dependiendo del sueldo que uno gana y la posición social en la que uno se encuentra. Así es la ley chilena, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que se habría descubierto, y esto fue por parte de un reportaje que igual tiene algunos detalles, que vamos a ver que se nota que hay un intento más de dejar mal el nivel de imagen, pero es un reportaje que se hizo por parte de Canal 13 en contra de Parisi, donde se muestran todos estos hechos. Es la tercera vez que compite por la presidencia de la República y lo hace sin siquiera poner un pie en Chile. ¿Por qué el candidato del Partido de la Gente no viene al país a hacer campaña? ¿Por qué hasta los debates quiere hacerlo de forma virtual? Yo creo que esta o la próxima semana me viene un ataque fuerte. Ya estoy acostumbrado. Me van a inventar otro juicio que al final lo voy a ganar. Y yo sí que lo voy a ganar. Franco Parisi mantiene una deuda de más de 200 millones de pesos en pensiones alimenticias. Contra él pesa una orden de arraigo. Podría ser detenido apenas pise suelo chileno. En estricto rigor, lo que debería hacer Policía Internacional es detener a la persona que cuenta con una orden de arraigo y ponerla a disposición del tribunal que decretó la orden de arraigo. Ahí lo habrán visto, la práctica es por deuda de alimentos y con una orden de arraigo nacional, que tiene una cosa rara que lo mencionan ahí, porque una orden de arraigo nacional significa que estás prohibido de salir del país, pero es verdad que no tiene mucho sentido que un tribunal decrete arraigo nacional cuando la persona contra la cual se hace la medida ya está fuera del país. No tiene mucho sentido, ¿no? Eso vale la pena tomarlo en cuenta. Y que claramente por el tono de esto se nota un poco que hay una intención más bien de destruir la imagen de Parisi, y se nota también por los titulares que ha usado Canal 13 en el pasado, al igual que otros medios, pero que hay una intención política
de dejar mal al candidato, no implica, y eso es muy importante dejarlo en claro, que haya que despreciar las acusaciones que se hacen. Porque cuando a alguien lo tratan de destruir mediáticamente, lo pueden hacer con cosas que son ciertas o cosas que son mentiras. Y cosas que son mentiras se desechan. Pero no por eso uno no va a dejar de investigar las cosas que pueden ser ciertas. Porque cuando algo se comprueba, el ataque, más allá de que los otros lo hagan para tratar de destruir la imagen mediática de alguien, porque lo ven como una amenaza política a las estructuras tradicionales, eso no implica que no haya que tomar en cuenta la investigación. Y si es cierto, como lo que vemos aquí, que el mismo abogado confirma que es, igual está mal, porque es una cosa que está sumamente negativa el no pago de lo que corresponde para los hijos. Entonces está mal, realmente está mal de por sí, ¿no? Entonces eso es un poco, hay que dejarlo muy claro, porque esto es un ataque mediático, sí. ¿Hay intención política detrás? Por supuesto. Incluso hace algunas semanas dijimos en este canal que como Parisi estaba subiendo mucho en las encuestas, era muy probable que le hicieran un ataque mediático. Y ese ataque mediático parece tener fundamentos en la realidad, pero más allá de eso es un ataque mediático. Pero no por eso hay que despreciar el argumento de fondo. ¿Y por qué lo digo? Porque se entrevistó en CNN al abogado de Franco Parisi. Y él dijo lo siguiente, y quiero que estén muy atentos a las palabras exactas del abogado. Lo pongo a continuación. Abogado, ¿tiene o no Franco Parisi una deuda alimentaria y tiene o no una orden de arraigo? Sí. Mire, primero señalar que a nosotros y a mí personalmente como abogado, me parece del todo curioso y me parece incluso que creo que puede ser hasta ilegal el hecho de que se ventilen situaciones de materias reservadas. Son juicios de materias reservadas porque van involucrados menores de edad. Dicho lo anterior, me quiero señalar que no es efectivo que don Franco Parisi deba el monto que se le indica. Don Franco Parisi, esa es una causa que eventualmente se está sustanciando por pensión alimenticia. Déjeme decirle que esa pensión alimenticia fue acordada de mutuo acuerdo en el año 2011. ¿Y por qué es importante señalar aquello? Porque como es una transacción, esa causa se presentó por la que era la madre de los menores en esa época a aprobación la transacción judicial. O sea, es una gestión voluntaria. Razón por la cual don Franco Parisi nunca se apersonó en ese juicio, porque se presentó, como señalo, solamente la transacción para ser aprobada por el tribunal, lo que igual fue aprobado en el año 2011. Luego de eso pasaron alrededor de 5 o 6 años y la parte de la señora, de la madre de los menores, solicitó una liquidación. Dicha liquidación y todas las resoluciones que se obtuvieron en forma posterior nunca fueron notificadas a don Franco Parisi, porque don Franco Parisi, la misma parte, la madre de los menores, informó un domicilio que no es el domicilio de don Franco Parisi. No ha sido desde el año 2015 ese domicilio, era el mismo domicilio por lo demás, y compartía con la madre de los menores. Y por lo tanto se produjo toda esa situación irregular desde esa fecha hasta el día de hoy. Y por eso que se hicieron liquidaciones e incluso se llegó, como usted bien señala, a ordenar un arraigo. Cuestión que por lo demás creemos nosotros que todo es ilegal y por eso que se están haciendo las presentaciones que corresponden. Pero no es efectivo que se deuda y además... ¿Pero hay una deuda o no? Es que ese es el punto, porque usted dice no es efectivo el número. No se debe el número que se indica, no es efectivo. Ahora, ¿por qué es importante? Ahí escucharon al abogado. Ahora, la entrevista es más larga, pero está la parte esencial que creo que vale la pena mostrar. Porque él dice que es falso que se adeude ese monto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muy atentos con la palabra. No dice que sea mentira que deba la plata pendiente por el pago de pensión a sus hijos, sino que dice que es falso ese monto. Entonces, el reportaje dice que él debe más de 200 millones de pesos en pensión. Pero él dice que es falso ese monto, pero no dice que sea mentira el tema. Entonces uno se puede confundir si no se fija en ese detalle. Entonces lo que está reconociendo ahí el abogado es que efectivamente Parisi debe pensión alimenticia, que efectivamente hay una orden de arraigo y que efectivamente hay una orden de embargo, que eso implica que si pueden tomar acceso a los bienes de Parisi se los van a quitar para venderlos y pagar la deuda de pensión alimenticia para los hijos. Pero lo que él dice que es falso, y algunos lo han interpretado por no fijarse en ese detalle, como que hablar en general, es que es falso el monto, pero no que sea falsa la acusación. Y al decirlo de esa manera, y esto uno se nota en esos detalles porque son esos trucos de abogado, ¿no? Lo que está haciendo ahí es que está reconociendo tácitamente que es verdad, que la acusación es cierta. Y ahí lo reconoce el abogado. Lo que él está disputando y que suena como si dijera falso a todo, truco de abogado, es el tema de decir no, es falso el monto. En realidad no debe más de 200 millones, debe otra cantidad de plata.
pero que debe plata, la debe. Esa es la cosa que se tiene que observar. ¿Y qué es lo que dicen? Que de acuerdo a él, actualmente existe una solicitud de retención contra Franco Parisi y el dinero proveniente de eventuales retiros de los fondos de AFP. Sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado ninguno y en dicha solicitud se reclama un monto superior a los 30 millones de pesos. Entonces, no serían sobre 200 millones de pesos como se dice en ese reportaje, y también habría un problema con la orden de arraigo. Pero de acuerdo a las mismas palabras del abogado de Parisi, y ahí ustedes lo escucharon, aunque atentos con ese truquito de decir es falso el monto, no significa que sea falso lo otro. Y hay que tomar en cuenta que el periodista le preguntó directamente si había o no deuda, y él se fue, es falso el monto, truco de abogado, insisto, pero eso reconoce que sí hay la deuda, y eso está súper mal, está mal. Y lo que es importante es que siempre hay que guiarse por ideas y no por personas. Y uno puede tener simpatías por las ideas que propone un político. Por ejemplo, en este canal justamente hemos tenido simpatía por muchas de las propuestas de Parisi porque muchas de esas propuestas son buenas. Pero eso no va a dejar de lado que cuando hace cosas malas, cosas como estas, se le van a criticar. Y está mal. Uno tiene que pagar las deudas alimenticias. Uno tiene que pagarle la pensión a los hijos. Y más allá de que uno pueda alegar de que el monto no es el correcto, o ha visto algunas acusaciones de que la expareja de Parisi tendría vínculos con Lux y que suma y sigue, eso no deja de lado que no se ha pagado la pensión alimenticia. ¿Y puede que sea menos plata que esa? Claro, puede ser. Eso se ve en el tribunal. Pero de que está mal, está mal. Porque que debe plata, debe plata. El mismo abogado lo reconoció. Y eso es sumamente malo, injusto. Y probablemente esto, sumado a la no llegada de Parisi a Chile, le va a afectar en las encuestas. A este ritmo, probablemente Parisi ya no va a pasar a segunda vuelta y la cosa parece estar decidiéndose entre Sichel y Boric, para bien o para mal. Y Parisi, en respuesta, y el mismo abogado lo dice, estima que va a llegar en octubre a Chile. Ahora, si eso va a ocurrir o no, veamos. Vamos a ver si es que llega en octubre. Pero más allá de todo eso, esto, como es algo que efectivamente sí ocurrió, y el mismo abogado lo reconoce, le va a pegar fuerte. Porque ese tema de los papitos corazón es algo que molesta a la gente y con justa razón. Y esto es sumamente negativo, esto que ha hecho. Y más allá de que sus ideas y sus propuestas sean buenas, y tomando en cuenta que sus defensas a nivel mediático tampoco son tan buenas porque saca comunicados como este, que dicen lo siguiente, que ante el reportaje emitido en el Canal 13, y esto insisto, es una mala defensa, pésima defensa mediática, en el cual se hace referencia a un juicio de materias reservadas por estar involucrados dos de mis hijos de menores de edad, debo señalar que jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no me han notificado ninguna resolución de forma legal, y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido lo anterior, solicito al tribunal respectivo la nulidad de todo logrado y agotaré por medio de mis abogados todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados. Entonces, incluso ahí mismo, él dice que no debe esa suma irreal y exorbitante, pero no dice que no deba algo. Y el mismo abogado dice lo mismo, no, ese monto es falso. Pero incluso en este comunicado, como en lo otro, se reconoce de manera tácita que existe la deuda, porque no se dice yo no debo nada, se dice yo no debo esa suma exorbitante. El otro dice no, la suma que se debe no es la correcta, pero se reconoce el otro. Entonces, esto que le va a afectar, le va a afectar. Y también es cierto lo que dice después de que eso lo vieron en el 2013 y justamente que esto es un ataque mediático, y es un ataque mediático, claramente lo es, pero eso no implica que no sea cierto. Ahora, ¿esto a quién va a beneficiar? Claramente va a beneficiar a Sichel, va a beneficiar en parte a Kast porque también le ha sacado votantes a él, va a beneficiar a Boric porque muchos votantes de Parisi son personas que votaban por la izquierda, por Boric o por Proboste, y al final esto puede que lo termine diluyendo su voto, pero probablemente esto le va a pegar más que otros ataques en el pasado, porque esto tiene más sustancia porque el mismo abogado lo reconoce. En el comunicado de manera tácita se ve que se dice, no, ese monto exorbitante no se debe, pero no se dice que no se deba nada. Y así. Y está mal. Un escándalo que probablemente le va a afectar bastante su candidatura. Yo creo que todos los otros candidatos deben estar celebrando bastante. Probablemente los que más deben estar celebrando deben ser Sichel, Kast, Boric, en parte Proboste, porque son los grupos donde más saca votos Parisi a nivel electoral. Y vamos a ver cómo esto afecta, porque ahora lo interesante va a ser ver qué pasa con el partido de la gente y sus candidatos al Congreso, porque eso va a afectar bastante. Y vamos a ver cómo sea esta situación y si finalmente Parisi llega o no en octubre. Todo eso lo vamos a ver, pero de todas maneras probablemente esto le pegue, y no me sorprendería que en las encuestas, en las que él ha ido subiendo en las últimas semanas bastante, veamos pronto una caída. Y una caída, si es importante o no lo vamos a ver, pero va a tener una caída. Pero todo eso se va a ver en las próximas semanas.
Pero ¿qué piensan ustedes sobre esto y sobre los dichos del abogado? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.